Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lourdes Ocegueda y el día de hoy estoy aquí trayendo un tema diferente a los anteriores. Si es primera vez que estás en este canal, te invito a que pases y veas los videos anteriores ya que quizás alguno de ellos te puede interesar. El nombre de este canal se titula Mujeres Capaces con Lourdes y el fin de este canal es siempre traer algo positivo a las personas, siempre traer pensamientos que puedan ayudar, ya que al día de hoy por lo regular estamos viviendo situaciones difíciles y no de ahorita. Creo que desde que el mundo existe siempre ha habido situaciones en los seres humanos en los cuales pues tenemos que enfrentar y día con día, cada día que amanece, cada día que nos levantamos y Dios nos da el privilegio de vivir, pues estamos tomando decisiones. Desde que nos levantamos tomamos decisiones hasta como qué nos vamos a poner en esa mañana de ropa o cuál va a ser nuestra situación durante ese día. Y todos los días se toman decisiones, por muy pequeñitas que sean. El título de este canal se titula Mujeres Capaces con Lourdes, es el nombre de este canal. Y el fin de este canal es, como menciono, traer algo positivo siempre a las personas. Hoy estamos viviendo días difíciles, cada día resulta más difícil de alguna forma sobrellevar emocionalmente um, este mundo en el que vivimos y en veces nos sentimos tan agobiados que buscamos de alguna forma cosas que nos puedan ayudar emocionalmente y espiritualmente. Y mi intención siempre es que cada que termina un video es que las personas que lleguen a ver estos videos pues se queden con algo positivo que de alguna manera les sirva. No soy perfecta quizás en la manera en que yo ejerzo estos videos. Estoy tratando, me esfuerzo por hacer siempre algo mejor y tratar de introducir pues temas que son de la vida cotidiana. En estas fechas pues estamos viviendo pandemia, que es una situación que personas de mi edad pues nunca habíamos experimentado este tipo de enfermedades a este grado, ¿verdad? Uh, y es algo con lo cual estamos aprendiendo a vivir. Y lo peor de todo esto es que pues cada vez está habiendo más pérdidas de vidas en personas. Y es algo que muchos de nosotros pues no sabemos de alguna forma cómo enfrentar ese dolor. Y no solamente a nivel personal, sino simplemente a nivel mundial. Porque quién de nosotros no se conmueve al ver las noticias y mirar que no que no se puede hacer muchas veces nada ante este efecto que causa esta enfermedad que es la muerte. Y a hoy en día pues nos conmueve ver tantas personas sufriendo ante este virus y por eso es este tema. El tema del día de hoy se titula Cuando muere un ser querido, ¿verdad? Y ¿quién de nosotros no ha perdido un ser querido, verdad? Muchos de nosotros hemos perdido personas que amamos de verdad, uh, no solo dentro de la pandemia, de ahora que está la pandemia, sino anteriormente. De lo que algo estamos seguros desde que nacemos es de que vamos a morir. Eso es lo único que hay seguro en este mundo, ¿verdad? Todo lo demás es relevante. Nada es seguro, puede variar, pero lo que sí tenemos garantizado desde el momento que nacemos es que vamos a nacer, crecer, a desarrollarnos y morir. Pero es algo para lo cual no nos preparamos, es algo para lo cual no sabemos cómo lidiar. Incluso es un tema que no se toca, ¿verdad? Muchas veces se muere alguno de nuestros seres queridos y como no estamos ni siquiera preparados, porque pocas personas son las que
se preparan y piensan en comprar un lugar donde van a pasar a o van a estar descansando durante los siguientes años que van a permanecer dentro de las tumbas mientras venga la resurrección. Pocas personas nos preparamos para eso. Todos pensamos en comprar quizás una casa, un carro, muebles, cosas que nos gustan, pero nadie nos preparamos para comprar un pedazo de tierra donde vamos a quedar el día que ya dejemos de existir. Entonces, pues es algo, y es normal, saben que es normal, porque Dios puso en nosotros esa necesidad y ese deseo de vivir para siempre. Nadie de nosotros desde que nacemos pensamos que algún día vamos a morir. Al contrario, siempre estamos planeando, siempre estamos pensando a futuro, porque en nuestra vida y en nuestro corazón no hay ese deseo de morir, ¿verdad? Muchas veces hay personas que están enfermas, que tienen depresión o que tienen tristezas muy agudas, muy grandes, pero ni siquiera así puede uno pensar seriamente en querer quitarse la vida o en morir. Quien lo logra hacer es porque realmente algo está pasando en su mente que lo llega a hacer eso, ¿verdad? Pero pues después de esta pequeña introducción voy a pasar a desarrollar este tema que se titula nuevamente, lo repito, cuando muere un ser querido, ¿verdad? Y hay algunas preguntas que me gustaría formular antes de comenzarlo, y es, ¿de qué manera se puede sobrellevar el dolor de una muerte de un ser querido? Otro es que si usted ha perdido a un ser amado, sea su hijo, su cónyuge, su padre, un amigo muy querido, o cualquier persona que haya estado cerca de su círculo familiar, pues ¿qué hacer? Y la última de ellas, que también trataré de contestarla, es ¿qué esperanza podremos encontrar en la palabra de Dios, la Biblia, para los que se han dormido en la muerte? Y sabe que es muy interesante entender que muchas personas pues buscan ayuda en diferentes lugares, ¿verdad? Una de esas ayudas que buscan es muchas veces cuando se sienten muy agobiados, pues tienen que buscar ayuda médica, ¿verdad? En este caso, un psicólogo, libros de autoayuda que son también, pues ayudan también, ¿por qué no? Porque son personas capacitadas que se ponen a escribirlos y llegan a ayudarlos y son muy interesantes también. Pero muchas personas tenemos de alguna forma un recurso a nuestro lado y no lo utilizamos. Lo tenemos muchas veces ahí solamente expuesto como si fuera un amuleto, ¿verdad? Y es la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que fue escrita e inspirada, y fue escrita por hombres pero inspirada por Dios. Entonces, la muerte de un ser querido sabe de que es la experiencia más devastadora que puede sufrir el ser humano. Eso es algo con lo que siquiera no se puede ni siquiera pensar, ya que la muerte de una persona pues es algo que nunca estamos pensando que va a pasar. Pero como mencioné hace rato, aún así la mayoría de la gente, pues sea cual sea su cultura o religión, le resulta y le llega a resultar incómodo hablar de la muerte, pues porque es algo de lo que no queremos hablar nunca, ¿verdad? Pero ¿por qué nadie estamos preparados para esta pérdida tan, tan insuperable, ¿verdad? Cuando muere alguien, en muchas ocasiones, pues a última hora estamos siempre tratando de arreglar esta situación. Pero sabe que si alguno de ustedes ha perdido un ser querido durante esta pandemia, o quizás antes, es muy posible que le ha costado de alguna forma aceptar la pérdida, porque, como menciono, no es algo que esté en nuestro corazón o que Dios haya puesto en el corazón de nosotros, el morir. La pérdida de estos seres que nosotros amamos, aparentemente
muchas veces podemos estar pensando que qué va a pasar, nos afecta tanto emocionalmente que no sabemos cómo exteriorizar ese dolor, ¿verdad? Y, y pues todo el mundo no sobrelleva ese dolor de la misma manera. Unos quizás tendemos a llorar en demasía, otras personas quizás de alguna manera pues simplemente no reaccionan ante cierta situación porque es un estado de shock en el que llegamos a entrar. Pero ¿dónde podremos encontrar una ayuda para los que están en duelo, para los que están sufriendo? Y, y hay muchas ayudas, como mencioné hace un rato, ¿verdad? Muchas ayudas en las que podemos tomar mano. Pero la Biblia es el libro que puede traer una gran ayuda emocional y espiritual, porque muchas veces en el caso de la pérdida de personas que amamos, ni siquiera un medicamento, ni siquiera a veces las buenas intenciones de palabras que recibimos por personas que tienen aprecio por nosotros, nos pueden llegar a hacer sentir bien. Pero mire, Salmo 34:18 menciona que Jehová Dios está cerca de los afligidos, ¿verdad? También el Salmo 55:22 menciona que arrojemos nuestra carga sobre Jehová, ¿verdad? Cuando me gusta mucho este texto de arrojemos la carga sobre Dios, porque Él ni siquiera nos está diciendo que la soltemos o que se la demos así con la mano, como cuando das educadamente algo a alguien. Él está diciendo arroja. Y cuando dice arroja es como aventar, como dejar caer, ¿verdad? Algo. Y yo me recuerdo haber visto personas trabajando en los mercados en México que cargaban los costales de las verduras o costales de pasturas o de cereales. Y no sé si usted recuerda cómo aventaban los costales. Si a alguno de ustedes le tocó ver algo así. Y era, hasta incluso se inclinaban para aventar, ¿verdad? Y no es curioso que Jehová mencione eso, de arrojar, de que arrojemos. Es como aventar aquella carga, aquel peso, aquel dolor. Que Dios en su infinito amor lo va a tomar en sus manos y va a hacer que de alguna forma se alivie. También primera de Pedro 5:7 dice, echemos todas nuestras inquietudes sobre Él, porque se preocupa por nosotros. En muchas ocasiones estamos tan preocupados por diferentes cosas en nuestra vida que nos ponemos a rezarle a Dios o a orarle, pero pensamos inconscientemente que Él no nos va a escuchar y dejamos el problema en sus manos, pero igual lo volvemos a cargar, lo volvemos a tomar en nuestras manos y seguimos cargando con Él. Y Él aquí en la carta de Pedro menciona que Él se preocupa por nosotros, que soltemos esas inquietudes, que no es como ir y hacer la oración o inclinarnos ante Él o postrarnos y poner toda nuestra angustia, sino es dejarle el problema realmente y que Él se va a encargar de él en su debido tiempo, ¿verdad? Cada uno de estos textos pues nos da muestra de que Dios le duele ver el sufrimiento de nosotros. Por eso pues pide que pongamos nuestro dolor en Él. ¿Sabe? A la muerte de alguien que queremos es algo que quienes lo han experimentado pues muchas veces no encontramos ni siquiera palabras. En mi familia perdimos a mi papá hace como 4 años atrás
Ya el siguiente año va a cumplir 5 años de que él perdió la vida. Y, y a la fecha yo igual me sigo recordando de él. Creo que no hay un día que no lo recuerde. Incluso que por ahí de vez en cuando llore porque aunque yo vivía lejos de él, sabía que podía levantar ese teléfono y él estaba ahí. Que aunque no viví con él durante muchos años, sabía que él existía. Y cuando pierde uno a alguien tan cercano como es un padre o un hijo, sabe que el perder nuestros padres es como que pierdes el tronco de donde vienes, de donde estás atado, de donde estás, de donde están saliendo esas raíces. ¿Ustedes alguna vez han visto el tronco de un árbol y todas las raíces que están abajo? Quizás no literalmente lo hemos visto en algún jardín, o quizás sí los que viven en los ranchos o en los pueblos, o sea, pero si usted ve algún libro o algo, lo va a ver, aquel tronco con todas sus raíces abajo. Entonces, ¿qué pasa cuando ese tronco cae? Cuando ese tronco deja de existir. Sin duda es que esas raíces quedan solas, dejan de estar pegadas o sabedoras de dónde es que nacieron, de dónde es que vienen. Y es como sentirse solo o sin aquel lugar de sujeción donde estábamos o de donde venimos o de donde fuimos parte. Así lo he sentido yo y ha sido una pérdida que de alguna manera creo que aunque cada uno de nosotros, de los que somos hijos de él, no convivimos de alguna manera mucho con él. Solo nuestra niñez, y de nuestra niñez se quedaron muchos recuerdos buenos, porque en su momento él fue una persona que fue alguien que nos protegió. Pero pasaron los años y los padres no somos perfectos. Los padres no somos perfectos, somos personas tan imperfectas. Ninguno de nosotros traemos una guía abajo de nuestro brazo para saber cómo criar a nuestros hijos, incluso cómo guiarnos nosotros como personas ante la sociedad. Hay una guía. Muchas veces nos damos cuenta tarde, pero es la palabra de Dios. Ahí se nos dice cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos seres humanos, cómo apreciarnos unos a otros. Entonces, esa pérdida ha sido irreparable y ha sido algo que quizás mientras cada uno de nosotros, de mis hermanos y yo, vivamos, pues vamos a tener en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por supuesto, cada uno tratando de recordar lo bueno que él tuvo, todo lo positivo que él fue y aprendiendo que él fue un ser humano imperfecto, con muchos errores, con muchos defectos, pero que fue un ser humano que simplemente trató de sobrevivir la vida que llevó. Pero que fue una persona que luchó y se esforzó a su manera, que crió hijos mientras lo necesitaron ahí, cuando estuvieron niños, porque muy jóvenes salimos de casa nosotros. Pero de igual manera es una pérdida que no hay manera de cubrirla, ¿verdad? Y eso es por parte de un padre. No puedo hablar de la pérdida de un hijo porque, gracias a Dios, no he tenido que experimentar eso ni lo quiero hacer, y ninguno de nosotros nos ha tocado. Siempre pensamos que los hijos vamos a enterrar a los padres y espero que así sea. Pero cuando perdemos a un amigo muy querido, a familiares muy cercanos también, pues es un dolor, pero cada dolor es diferente. La pérdida de los padres y de los hijos, me imagino yo que
son de las pérdidas más dolorosas en nuestra vida. Entonces, yo he tomado mano de esto que les hablo, con referencia a la Biblia, porque he aprendido de alguna manera que Dios está pendiente de mí, está pendiente de mis angustias y de mi dolor, y que así como ha estado pendiente de mí, va a estar pendiente de cada una de las personas que busquemos de Él, ¿verdad? Menciono nuevamente, la pandemia está dejando mucho dolor en muchas personas. Muchas personas pues han perdido, y creo que seguirán perdiendo otras cuantas más, a más seres queridos. Oremos a Dios para que no tengamos que sufrir ese dolor en nuestras familias y que esto pronto acabe, ¿verdad? Pero esto es algo con lo que se tiene que estar trabajando constantemente, con lo que tenemos que vivir mientras esté este sistema. Hay algo que me gustaría también compartir con ustedes, y es Dios desea que las personas volvamos a vivir, ¿sabe? Dios promete que resucitará a los muertos. Y eso no es una fantasía, ni es algo que no va a pasar. Esa es la esperanza que yo tengo en mi vida, de algún día volver a ver a mis seres queridos que están durmiendo en la muerte, como es mi padre, como es la tía que lo crió, que yo le decía abuela, a ella, como es que mi padre conozca a su mamá, porque cuando él nació, su madre murió siendo él un bebé. Entonces todo eso, imagínense qué emocionante pudiera ser, ¿verdad? Que Dios nos que Dios traiga la vida a nuestros seres queridos. Dios es un Dios amoroso, y Dios es un Dios feliz. Y Él no nos trajo aquí nada más para que nosotros viviéramos y muriéramos. Si usted se da cuenta en cosas tan simples, si este fuera el caso de nada más venir y nacer y morir, usted tan solo voltéese a ver a sí mismo y vea todas las cosas y las cualidades que tenemos, ¿sabe? A mí, Dios nos pudiera haber hecho solo con la habilidad de comer para podernos mover y estar bien, ¿verdad? Nos pudiera haber traído para eso. Pero aún así Él nos puso esas habilidades de incluso saborear. Usted se come una fruta y usted disfruta el sabor de la fruta. Y así usted tenga sus ojos cerrados, usted va a diferenciar en lo que es comerse un mango y comerse una manzana. ¿Y eso quién lo hizo? Lo hizo Jehová, ¿verdad? Tenemos la capacidad de tener unos ojos con los cuales pudiéramos haber solamente tenido esa vista de mirar en blanco y negro, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, nosotros tenemos la capacidad de diferenciar los colores, ¿verdad? De tanto ver un atardecer hermoso, como ver el anochecer, como ver las flores, como ver los pastos, como diferenciar entre lo que es un color rojo y un color amarillo. Y todo eso lo puso Dios en nuestro ser. Tenemos la capacidad de cuando palpamos, de saber entre algo que está rasposo, algo que es muy suave. Entonces, usted piensa que teniendo un Dios tan amoroso, hubiera Él tomado la dedicación de crearnos de esta manera tan hábil para hacer las cosas. El ser humano disfruta de todo lo que tiene. Tenemos el placer de disfrutar, nos hizo así. Por eso es que nadie pensamos en la muerte. Por eso es que nadie de los seres humanos pensamos en que mañana no vamos a amanecer. Porque eso no está en nosotros, ¿verdad? De hecho, nuestro cerebro tiene una capacidad de almacenamiento increíble y solo usamos un 10%. Y con ese 10% que usamos, o 1%, algo así, mire todo lo que logramos hacer, ¿verdad?
todos los inventos que se han hecho a nivel mundial. Entonces, imagínense si usáramos todo nuestro cerebro a la capacidad que tenemos para usarlo. Por más que científicos se esfuerzan en mirar y en investigar el cerebro, no logran llegar a un entendimiento. Pero Dios nos hizo con esa capacidad. Entonces, cuando yo miro y escucho todo esto, yo digo, realmente la resurrección es algo que va a suceder. Ahorita estamos sufriendo y nos está doliendo las personas que están perdiendo sus seres queridos durante esta pandemia, los que los perdimos antes de la pandemia. Sufrimos ese dolor y esa ausencia de las personas que amamos. Pero reconforta el saber de que en algún momento vamos a volver a verlos, ¿verdad? Sea que estemos vivos y venga esa resurrección antes, sea que estemos muertos y nosotros igual resucitemos. Pero hay una esperanza. Y sabe de que le voy a mencionar lo que dice Job. Le voy a leer de la Biblia. Y es el libro de Job. Permítame un segundo. Job 14. Y es el 14:14, perdón. Y dice así. Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Eso mencionaba Job. Y luego sigue hablando Job y dice, tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver la obra de tus manos. Job, en este tiempo, él tenía el convencimiento de que si moría, Dios lo iba a traer a la vida. Menciona que Jehová Dios tenía la capacidad y menciona que él ansiaría volver a ver la obra de sus manos. Nosotros somos obra de las manos de Dios, ¿verdad? También menciona Isaías. Voy a traerle el libro de Isaías y es 26 el capítulo y el verso es el 19 y mire lo que dice. Permítame un segundo. Tus muertos vivirán, mis cadáveres se levantarán. Despierten y griten de alegría, residentes del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana y la tierra dejará que los que están impotentes en la muerte vuelvan a vivir. Es una esperanza, ¿verdad? Que da Isaías. Y también en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 5 y el versículo 28 y 29 menciona, no se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán, los que hayan hecho cosas buenas para una resurrección de vida y los que hayan hecho cosas malas para una resurrección de juicio. Entonces aquí se vuelve a repetir la esperanza de la resurrección. Y la Biblia, todo lo que ha sido profecía, todo lo que se ha prometido se ha cumplido. Y el mayor cumplimiento de la Biblia es la venida de Jesús al mundo y su muerte y resurrección. Cuando nosotros analizamos de alguna manera todo el cumplimiento que ha tenido muchas de las profecías, nuestra fe crece, nuestra esperanza aumenta y eso nos hace sentir de alguna forma que en un futuro pues nuestra vida va a ser diferente, ¿verdad? Me gustaría leerle algo rápidamente de una publicación que tengo, ¿verdad? Muchas personas por lo regular creen que los muertos, y se respeta porque hay personas muchas personas pues creemos diferente, pensamos diferente, pero es muy alentador saber el estado de los muertos. Muchas personas piensan que
sus muertos están en un infierno quemándose, que están en un purgatorio quemándose también, o que andan por ahí vagando, o que diferentes creencias dependiendo. Yo he aprendido de alguna manera por lo que dice la Biblia, y me gustaría comentarle algo. Voy a leerle literalmente para que no se me pase, ¿ok? Y dice, dice, ¿en qué condición están los muertos? Y es la respuesta que da la Biblia. Dice, en Eclesiastés 9, 5, 10 menciona, los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. Todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo ni formación de proyectos, ni conocimiento ni sabiduría en el Seol, el lugar a donde vas. Esto está escrito en Eclesiastés 9 capítulo y versículos 5 al 10. Al mencionar el Seol, la Biblia refiere al sepulcro. Se trata de un lugar simbólico donde no hay conciencia ni actividad. Piense, por ejemplo, en lo que el fiel Job entendía cuando hablaba del sepulcro. En un solo día perdió a todos sus hijos y todas sus posesiones. Después se le llenó el cuerpo de úlceras dolorosas. Entonces le suplicó a Dios, que en el Seol o infierno, según la Sagrada Biblia de Guillermo Huneimán, me ocultarás, que me mantuvieras secreto. Para Job, el sepulcro o infierno no era un lugar de fuego donde sufriría aún más, sino un lugar de alivio y de descanso. Otra manera de saber cuál es la condición de los muertos es leer los relatos bíblicos acerca de personas que resucitaron, ¿verdad? La Biblia, sabe que la Biblia muestra, hubo 8 resurrecciones que en la Biblia se relatan. Y lo impresionante de cada uno de ellos es que ni uno de ellos dijo que se había ido a algún lugar. Ni uno de estas resurrecciones dijeron que habían estado en algún lugar o nada. Ellos lo único que relatan es que simplemente durmieron, estaban durmiendo. Y se puede comparar el sueño a la muerte, ¿sabe? Porque cuando uno está durmiendo es un estado de inconsciencia. Aunque estamos respirando, estamos dormidos. Y la muerte se compara al sueño. Sabe que los relatos de ellos habla en Primera de Reyes 17, 24, es el hijo de una viuda, donde el profeta Elías resucitó al hijo de una viuda de Zarepa, al norte de Israel. Si usted gusta buscar ese texto, es Primera de Reyes 17, 17 al 24. También el profeta Eliseo, también, y era el sucesor de Elías, resucitó a otro niño en la ciudad de Sunem y después lo entregó a sus padres. Y es en Segunda de Reyes 4, 32 al 37. Ahí se muestra esa resurrección. También habla en Segunda de Reyes 13, del 20 al 21, también un hombre en una sepultura. Y también Lucas, el Evangelio de Lucas 7, 11 al 15, el versículo, el hijo de una viuda de Naín. Dice que Jesús interrumpió una procesión funeraria en Naín para resucitar al único hijo de una viuda. También Lucas, está citado en el Evangelio de Lucas 8, 41, capítulo 8, versículo 41 al 42. Y menciona a la hija de Jairo también, y que Jesús la resucitó. Uno de los más importantes es la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Que sabemos que Jesús lo resucitó. Y sabe que la resurrección de Lázaro, es impresionante el amor que Jesús tiene para nosotros y la empatía ante el dolor de nosotros, de nuestros sufrimientos. Sabe de que cuando las hermanas de Lázaro fueron a encontrar a Jesús para decirle que su hermano había muerto y que si él hubiera estado ahí, quizás eso no hubiera pasado. La Biblia menciona
en este relato de Lucas que Jesús se dio a las lágrimas. Jesús lloraba de ver el dolor de estas hermanas. Este dolor era tan grande, no solo de ver el sufrimiento de ellas, sino de ver cómo los seres humanos sufrimos ante la pérdida de un ser querido. Que incluso Jesús, cuando lloró y ya después fue y hizo ese milagro de la resurrección de Lázaro. También se menciona el otro, dice el apóstol Pedro resucitó a una cristiana que era muy querida por su generosidad, que era Dorcas, en Hechos 9:36 en 42. Y hay otra resurrección de otra persona en Hechos 27 al 12. ¿Verdad? Entonces, cada una de estas resurrecciones, si usted lee la Biblia, ninguno de ellos habla de que cuando resucitaron estuvieron en algún lugar. Simplemente estaban durmiendo. Entonces no hay por qué temer que nuestros seres queridos están sufriendo en algún lugar. Ellos están durmiendo. Quizás ni se dan cuenta de que ya no existen, que ya no tienen la vida. Y continúo leyendo este pasaje. Dice, si hubiera ido a algún lugar alguno de ellos, ¿no cree que la Biblia lo hubiera contado? ¿No piensa que habría quedado registrado en la Biblia para que se supiera dónde fueron? Sin embargo, las Escrituras no mencionan nada al respecto. Estas personas no contaron nada porque no tenían nada que contar. Estuvieron inconscientes como si estuvieran profundamente dormidas. De hecho, la Biblia usa en ocasiones el término sueño para referirse a la muerte, ¿verdad? Por eso, hablando del rey David, la Biblia dice que se durmió en la muerte y lo mismo comenta el discípulo Esteban. Esto, cuando uno analiza de alguna forma a profundidad y leemos, no nos quedamos solo con lo que escuchamos, sino que vamos y hacemos investigación, nos damos cuenta de tantas promesas que hay, de tanta ayuda emocional que nos puede dar la palabra de Dios. Yo sé que muchas personas quizás no son quizás muy espirituales y llegan a no creer en nada de esto, pero si nos damos cuenta lo beneficioso que es aprender, lo que puede aliviar nuestros corazones y nuestras emociones, creo que tendríamos mucho más aprecio por la Biblia, por la palabra de Dios, independientemente de cualquier relación a la que pertenezcamos. Es importante que leamos la Biblia, que vayamos y escudriñemos. Muchas veces no entendemos o no sabemos ni siquiera ni por dónde empezar, porque mucha gente se nos hace complicada la lectura de la Biblia, pero voy a compartir algo que a mí me ha ayudado. Cuando nosotros leemos el Evangelio, de los Evangelios que vienen hablando de la vida de Jesús, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nosotros ahí conocemos la personalidad de Jesús, la vida de Él, pero por medio de Él conocemos la personalidad de su Padre Jehová, o Yahvé, como usted le quiera llamar. Entonces el aprender por medio de la Biblia y estar y aprender cómo Él habla, porque Él habla de su papá, Él menciona a su Padre en la Biblia, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda y nos da un poco más de entendimiento. La Biblia, toda la Biblia es importante, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una serie de 66 libros que son importantes, que nosotros de alguna manera aprendemos, aunque muchas veces de lo anterior en veces no entendemos mucho, pero si tratamos y nos esforzamos por buscar esa ayuda que necesitamos, pues cada uno nos sentiremos más reconfortados en los sucesos que estamos viviendo.
Repito, la muerte no es nada fácil para nadie de nosotros. Ni pensar siquiera en ella, que podamos el día de mañana no amanecer, sino también el pensar en nuestros seres queridos que están perdiendo la vida, sin pensar también en que esta pandemia pues está haciéndonos más vulnerables cada vez a las personas. Y algo importante es que realmente esto está sucediendo, mucha gente no cree, pero esto pasa, esto está pasando, o sea, las estadísticas que se dan no son mentiras, ¿verdad? Es algo que está sucediendo, es algo que nos tenemos que cuidar, nos tenemos que proteger. Y cuando nos protegemos, cuando nosotros tomamos esa distancia que se nos pide, cuando usamos nuestra mascarilla, no solo nos estamos protegiendo a nosotros, sino estamos teniendo amor por el prójimo y estamos protegiendo a la otra persona, porque muchas veces nosotros somos de alguna forma relativamente jóvenes, pero a veces estamos cerca de personas que son ya de la tercera edad y que si son contagiadas porque nosotros tengamos el virus y a lo mejor no está haciendo efectos en nosotros, pero puede contagiar a alguien con el que su sistema quizás sea más débil y puedas contraerlo y pueda quizás hasta perder la vida. Entonces, el cuidarnos a nosotros es una muestra de amor para los demás también, porque al cuidarnos nosotros cuidamos a los demás. Pues no quiero hacer más largo este video. Deseo de verdad que esta información sea agradable a cada uno de ustedes, que sea de ayuda. Aprecio mucho el que estén aquí, las personas que pasan a verlo y que se tomen el tiempo de escucharlo. No sabemos cuándo va a terminar esta situación en la que estamos viviendo. No sabemos si va a pasar todavía todo este año que viene, el 2021, y vamos a continuar en esta situación. Pero es importante no solo, así como nos alimentamos físicamente, pues el alimentarnos espiritualmente, emocionalmente, el no esperar al día de mañana para acercarnos a nuestros seres queridos. No esperar que la persona se enferme o que la persona de alguna manera ya no tenga vida para nosotros arrepentirnos de no haber estado cerca de ellos. La vida, hay algo que a mí me pasó, ¿sabe? También yo hablaba regularmente con mi papá y por lo regular siempre hablaba cada miércoles. El día que él perdió la vida, yo ese día no hablé con él. Estuve, no sé ni por qué, no me sentía bien, estaba de mal humor, estaba inquieta. El caso que no hablé con él, no hablé con él. Esa madrugada mi hermano me habló como a las 4:30 de la mañana o 5 para decirme que mi papá había perdido la vida. Y yo me martiricé y me golpeé la mente durante tanto tiempo, meses y meses, diciendo, ¿por qué no le llamé ese día? ¿Por qué no le hablé ese día? Yo hubiera hablado con él, yo hubiera podido escucharlo, pero ya el hubiera ya no existe. Ya no existía el hubiera. Él ya no estaba y era una realidad. Pero de todo lo que nos pasa, siempre hay una enseñanza. ¿Y qué me enseña a mí esta situación? Que no puedo dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. Que lo que pueda hacer hoy lo tengo que hacer. Porque el mañana no sabemos si existe. El mañana no sabemos si va a estar aquí. Entonces, si el día de hoy estás por alguna razón en desconformidad con alguien de tu casa, no esperes a solucionar mañana el problema. Háblalo el día de hoy. No hay nada en este mundo que no se pueda arreglar con un poco de conversación, especialmente con las personas que amamos, que están tan cerca de nosotros. Hay que disfrutar lo que tenemos. La vida no es fácil, no ha sido fácil. Creo que para muchos de los que pudieran estar escuchando este video, incluso para mí, pero de todo lo que sucede en nuestras vidas se aprende algo. Entonces, lo que aprendamos de los sucesos que hemos tenido en nuestra vida, hay que
hay que sacarle algo provechoso, hay que ver de qué manera podemos mejorar lo que tenemos alrededor, los que somos padres, que nuestros hijos crezcan en diferente manera. Pues sin más, yo los dejo. Mi nombre es Lourdes Osegueda y agradecería que si te gustó esta información, este video, pues le des una manita arriba, ya que eso ayudará a que YouTube pueda poner en la plataforma un poco más para arriba mis videos y que puedan ser vistos por más personas. Yo simplemente agradezco el que te tomes tu tiempo. No es fácil subir un canal, cada vez es más difícil, pero mi intención con este canal no simplemente es obtener mucho, que quien no quiere que su canal suba y llegue a muchas personas, ¿verdad? Pero la intención de mí es que a las poquitas personas que yo llegue, pueda yo hacer algo en su mente, de que pueda dejar algo positivo, puedan estas personas servirse de esta información, ¿verdad? Pues sin más, los dejo. Que tengan una linda tarde, una linda noche, un lindo día en donde quiera que se encuentren. Hasta luego. Nos vemos. Bye.